Amigos de la historia que me gusta, ¿cómo están? Les soy Andrés Yepes. Quiero compartir con ustedes asimismo otro de estos hermosos libros de este editorial Gredos. Como ustedes pueden observar, amigos, hablamos de Espartaco. Como ustedes saben, Espartaco pues ha sido inclusive un ícono de la revolución, de la búsqueda por la libertad. Un esclavo, ¿no? Que se rebeló ante el imperio más, uno de los imperios más grandes, sino el más grande que ha tenido la humanidad, que ha sido el romano, ¿no? Y con todo lo que eso conllevaba, con sus ejércitos, con su política, con su sociedad, ¿no? Y todo lo que inclusive hasta ahora nos ha legado. Sin embargo, él tuvo la audacia de rebelarse, ¿no? En contra de estos ejércitos. Espartaco pues era un gladiador que vio que como todo gladiador cuando nosotros leemos, ¿no? Su historia, cuando leemos las historias de cómo se llevaban a cabo sus vidas, pues simplemente ellos lo que deseaban era libertad, ¿no? Una libertad pues que en verdad nadie nos la puede negar, ¿no? De tener una familia, de tener una vida, de hacer lo que nosotros vinimos de este mundo. Y pues muchos de estos ideales pues Espartaco ya los vivió, ¿no? Y asimismo pues todos los otros campesinos, esclavos, gladiadores que se le iban uniendo en la lucha pues también lo sentían, ¿no? Y pues por eso es que Espartaco fue un referente que básicamente durante 2 años puso en jaque al ejército romano, ¿no? Al poderoso ejército romano, pues que era invencible hasta ese entonces, inclusive por grandes ejércitos. Pero que una célula pequeña, digamos guerrillera, pues le ponga en jaque a un ejército como este, pues fue algo que los marcó y que pues marcó para siempre también en la historia de ese anhelo de libertad. Como ustedes pueden ver, amigos, aquí tenemos pues no lo que era los guerreros tracios, que en la época de Espartaco pues era el referente, ¿no? De los guerreros en aquel entonces, sobre todo de pueblos que eran aliados de Roma, ¿no? Que no necesariamente pues bajo ciertas circunstancias pues eran parte de la República Romana. Y pues aquí nos van dando algunos de los detalles, ¿no? De cómo fue la vida de Espartaco, cómo llegó a ser esclavo, cuáles fueron sus orígenes, ¿no? Y pues también cuál fue las circunstancias políticas, económicas de aquel entonces. Como aquí podemos ver cómo fue el mundo antiguo, ¿no? En los tiempos de Espartaco, vemos claramente, ¿no? Los pueblos de Tracia, Hispania, Germania, sí, en donde la esclavitud en aquel entonces era normal, ¿no? Pues Roma subyugaba a ciertos pueblos de acuerdo a sus características, tenían ciertas ventajas administrativas, inclusive podrían ser considerados ciudadanos romanos, pero otros no. Y pues en aquel entonces el abuso de autoridad pues como hoy, ¿no? La pelea por los recursos, por el poder, pues era también grande. Aquí vemos pues, amigos, nos dan varios, ya es característico de estos libros, ¿no? Pues que nos dan detalles, ¿no? De varios de varios edificios, de varios espacios geográficos, ¿no? Que eran sobre todo utilizados fueron edificados por los romanos, ¿no? Que hasta hoy día pues muchos de ellos permanecen, como el Coliseo romano, en donde precisamente se daban estos espectáculos de los gladiadores, ¿no? Y que pues normalmente los eran reconocidos para pues distraer tener entretenida a las masas, ¿no? Aquí vemos pues, amigos, cómo era el armamento de un soldado romano. Pues esto es bastante interesante, como ustedes pueden observar. Ahí vemos, ¿no? El ejército romano en aquel entonces pues del imperio romano era el mejor del mundo, el mejor armado, el que tecnológicamente para aquel entonces pues era uno de los más avanzados, ¿no? Tanto en sus espadas como en las corazas de sus caballos, de sus soldados, ¿no? Y pues aquí nos dan un detalle de cómo eran pues cada una de las espadas, de las armas que tenía un soldado romano. Aquí vemos cómo se dio un mapa más detallado de cómo fue la revuelta de los esclavos, ¿no? Y cómo fue avanzando esta pequeña guerrilla, digámoslo así, que formó este Espartaco, que empezó con pocos hombres y finalmente pues llegó a tener miles de hombres pues siguiéndolo, ¿no? Y no solo eso, sino también mujeres, niños que sentían ese sentimiento de ser libres, ¿no?
de ser libres pues de un poder que en aquel entonces pues los oprimía, como era el Imperio Romano. Aquí vemos pues, amigos, cómo se fueron dando, ¿no?, las batallas, cómo Espartaco con su ejército fue sometiendo a varios de los grandes generales que tenía Roma, inclusive humillándolos, ¿no? Y cómo también con técnicas de guerrilla, como hoy conocemos, ¿no?, pues pudo someter al ejército romano en varios lugares, ¿no?, y les infringió varias batallas, como ustedes pueden observar. Aquí tenemos pues esta gráfica, ¿no?, cómo eran los soldados, cómo eran los gladiadores, y pues cómo se llevaban bajo ciertas circunstancias el sepelio, ¿no?, sobre todo de generales o de personajes, ¿no?, que eran importantes en aquel entonces. Aquí vemos otro, ¿no?, cómo Espartaco pues tomó el camino de los Alpes para intentar ser libres, intentar huir, ¿no?, de un ejército romano que los iba acorralando, pero que sin embargo en un giro inesperado él decidió dar la vuelta, y pues ahí fue la caída de Espartaco, ¿no? Inclusive se dice que el cuerpo de Espartaco nunca lo encontraron, por eso es que hay la duda hasta hoy día de que si Espartaco en verdad murió o pues finalmente huyó, y tal vez sí llegó a tener esa paz, esa paz, esa libertad que él tanto anhelaba en su interior. Aquí vemos pues de igual forma más, ¿no?, la última batalla de Espartaco, como ustedes pueden observar, y que precisamente pues tras la derrota que sufrió al norte de Lucania, pues esto pues lo obligó, ahí fue su muerte, y pues sus soldados, ¿no?, los esclavos que durante años lo acompañaron, pues tuvieron que huir, ¿no? Y pues muchos de ellos pues se sabe que escaparon, pero otros cayeron en poder de Roma, ¿no? Y aquí vemos pues, y aquí ya nos dan algunos de los puntos de los acontecimientos característicos que pasaron en este caso, durante estas campañas de Espartaco. Y pues de igual forma pues, amigos, acá ya tenemos lo que son las fuentes, ¿no?, las fuentes y lecturas recomendadas también pues de estos que nos puede dar más luces sobre cómo fue la vida de Espartaco. Aquí tenemos también las biografías, sí, las biografías de cada uno de los protagonistas del mismo Espartaco, de los romanos, como ustedes pueden observar, y pues nos dan bastantes detalles de este capítulo histórico que fue muy importante, y que inclusive hasta hoy día pues ha causado admiración. Se han hecho películas, se han hecho libros de cómo una persona con la voluntad de sus ideales para ser libres pues tuvo la audacia de poner en jaque a uno de los ejércitos, de los imperios más poderosos que ha tenido pues la humanidad que conocemos. Así que, amigos, les invito pues a que lean más sobre Espartaco, estas historias que son bastante bonitas. Bueno, aquí vamos a observar, yo lo adquirí por $4 este libro en un local comercial muy conocido aquí en nuestro país hace algún tiempo. Y pues espero pues, amigos, que les haya servido como referencia, como orientación pues este video. Así que pues espero compartir con ustedes en una próxima ocasión, y nos estaremos viendo. Que tengan una excelente noche. Hasta siempre.